Muy buena gente, hoy vamos a ver en este vídeo los tipos y la clasificación de la agricultura o como yo lo haría. Bueno, antes de empezar, déjame decirte que te suscribas, comentes alguna novedad del vídeo, comparte a tus amigos y dale al like si te ha gustado el vídeo. Que empezamos. Vamos ahora a hablar de la primera clasificación, que distinguimos aquí entre intensiva y extensiva en función del aprovechamiento del suelo. Bueno, la característica de la intensiva, como bien dice su nombre, es que se aprovecha al máximo la tierra, como por ejemplo en invernaderos, en cultivo hidropónico o incluso juntando árboles frutales para obtener mayor rendimiento, como ahora está sucediendo con el olivar. Bueno, y como ventajas que tiene este modelo de agricultura, pues que el incremento del rendimiento por hectárea es mayor, se disminuyen los costes ya que se produce en menor espacio, lo que hace que el precio sea más bajo, y esto genera a su vez una seguridad alimentaria que es lo que se busca en la agricultura, ¿no? Pero como desventajas requiere grandes cantidades de energía y agua, porque por ejemplo en cultivo hidropónico, pues para lo que no sepáis, va por aquí unos tubos con agua y fertilizante, y esto también hace que haya una mayor proliferación de plagas y enfermedades, al ser un monocultivo. En el otro lado tenemos la extensiva, que se caracteriza por ser en campo abierto, sobre todo, por ejemplo, en los olivares, en la gran mayoría de olivares de España o en los terrenos de cereal. También aquí se podría incluir la agricultura de rotas, aunque luego lo incluiremos en la tradicional. Bueno, pero como ventajas de esta agricultura extensiva es que tiene un menor impacto ambiental, ya que, por ejemplo, los productos químicos se echan más, digamos, espaciados y no tan concentrados, y también requiere de menos recursos técnicos y humanos. Pero como desventajas porque se necesita mucho terreno para cultivar y la productividad es baja. Y además depende mucho de la meteorología, ya que por ejemplo en este año que ha sido bastante seco, pues en cereal no se ha cosechado prácticamente nada. Bueno, este tipo de agricultura extensiva se suele practicar sobre todo, como veis aquí en el mapa, en las dos Castillas, como veis las manchas, así que son más secas, en Castilla y León y en Castilla-La Mancha, donde más se practica en otros lados, pero sobre todo en las dos Castillas, mientras que la agricultura intensiva sobre todo se practica en Almería, por los invernaderos, en Murcia y también algo en Valencia. Ahora vamos a hablar de la segunda clasificación de la agricultura, que distinguimos entre regadío y secano. Esto es en función del agua que se le aporte al cultivo. Por ejemplo, en regadío le aportamos agua y en secano es agua de lluvia solo. Esto es muy fácil, ¿no? Y las ventajas del regadío, pues que absorbe más CO2, hay más biodiversidad, se reduce la desertificación gracias al agua y hay mayor productividad del cultivo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en una mata de tomate. Bueno, el año pasado lo que yo hice fue que dejé una mata de tomate allí al final de todo y no la regué. Y estuvo más de un mes sin regarse, creció muy poco, echó alguna florecilla, pero nada. Mientras que las otras matas que tenían agua, pues crecieron mucho más. Bueno, también como desventajas del regadío es que requiere mantenimiento, porque los tubos de goteo se pueden obstruir, hay que comprarlos. Y eso pues es un mantenimiento que hace que tenemos que tener una cualificación, ¿no? Origina residuos por los plaguicidas y altera los acuíferos. Si el acuífero está seco y tú le sacas el agua, pues ya no hay más. Mientras que en secano se produce un ahorro de agua, hay poca mano de obra y una baja inversión. Pero como desventaja es que es vulnerable a sequías y también genera una incertidumbre con los resultados, porque si tú siembras ahora y a lo mejor viene una sequía tremenda, pues no vas a cosechar prácticamente nada. Y la productividad, aún así, es bastante menor. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de agricultura según la técnica de cultivo utilizada. Como veis, lo vamos a poner en verde. En primer lugar, vamos a hablar de la de tradicional y de autoconsumo, que se hace en los países subdesarrollados y en los que tenemos huerto.
Bueno, aquí también se ha incluido la agricultura de rozas, que es esto de quemar y plantar y luego volver a quemar otra parte del bosque y volver a plantar. Bueno, como ventajas de esta agricultura de tradicional y de autoconsumo es que los productos que se obtienen son de mayor calidad, requieren pues poca tecnología, controlamos lo que comemos, porque por ejemplo yo a mis tomates yo sé que les echo estiércol de oveja, tierra de diatomea, jabón potásico, cobre, leche con bicarbonato, pero los que venden por ahí yo no sé lo que les echan. Entonces pues controlamos lo que nos entra dentro, ¿no? Y es una unión laboral familiar, pero como desventajas pues que el uso del suelo es limitado, el que tiene 100 metros no tiene más, requiere poca tecnología, que esto a su vez hace que el trabajo sea más laborioso, y si te afectan las plagas y no sabes controlarlas, pues tu cosecha se reduce bastante. Ahora vamos a hablar de la convencional o industrial. Ya hemos pasado de la de autoconsumo para casa y ahora es para la comercial, ¿no? Y vamos a hablar en primer lugar de la convencional o industrial, que surgió en torno a los años 60 con la Revolución Verde, que lo vimos en el vídeo de de la historia de la agricultura, que te lo dejo por aquí arriba. Es un vídeo muy chulo y se caracteriza por el uso de químicos y que el único objetivo es obtener beneficios y ganar dinero, ¿no? Y el máximo rendimiento. Esto tiene como ventajas que la productividad es bastante elevada a corto plazo. A largo ya no tanto, porque ya lo viene aquí de desventajas que las plagas y enfermedades generan una resistencia a esos productos químicos. Como ventajas también, pues que se reducen los costes y hay bastante tecnología. Y las semillas son mejoradas y resistentes a algunas patologías. Pero como desventajas, esto hace que se contamina el suelo, el agua y el aire, provocando muertes indirectas o incluso directamente, y se pierde la fertilidad del suelo. Bueno, en cuanto a lo de contaminación del agua, pues por ejemplo, aquí mismo, pues con el uso de los herbicidas han llegado a los acuíferos y al tener elevados nitratos, pues ya no se puede beber de momento. Ahora vamos a hablar de la producción integrada, que es un tipo de agricultura que va a caballo entre la convencional o industrial y la ecológica. Bueno, la producción integrada lo que se basa es que se usan productos químicos, pero se usan menos productos químicos. O sea, es, digamos, no tan agresiva. Y esto, pues, tiene como ventajas más calidad nutricional, ya que tiene un poquito más de sabor, pero como desventajas, pues que puede generar confusión con la ecológica y un greenwashing de estas empresas. Aunque también en este tipo de agricultura también se mete el control biológico, que si os acordáis, se metía en la intensiva, que se metía también el control biológico. Bueno, pues aquí también se... Ahora vamos a hablar de la agricultura ecológica, que surgió como respuesta a la agricultura industrial allá por los años 30. Bueno, como podéis ver aquí, para localizar un producto ecológico tiene que poner este sello y al lado de este sello suele poner el sello de la comunidad autónoma donde se haya producido. Y la agricultura ecológica se basa en el respeto a la naturaleza y consumir productos de alta calidad. Esto requiere como ventajas una mayor retención y infiltración de agua, un mayor rendimiento a medio y largo plazo, tiene en torno a un 20% de rendimiento mayor que la convencional, se cuida de la biodiversidad, las plagas no generan resistencia y los productos tienen mucho más sabor, además de que se reducen emisiones. Como desventajas, esto tiene mayores costes ya que es más artesanal, hay que bajarse más del tractor y eso también requiere más cualificación y dedicación. No es tanto como la convencional, que es más, digamos, mecánica, y las materias primas en ecológico son más caras. Bueno, os voy a hablar por qué el precio de los productos ecológicos son más caros que los de la agricultura convencional. Y esto es porque en España, por ejemplo, tenemos un 10% de superficie de agricultura ecológica frente a un 90% de agricultura convencional. Ejemplo, si ese 10% supongamos que produce 10 kilos de tomate y el otro 90% produce 90 kilos de tomate,
Si los comparamos y hacemos la ley de la oferta y la demanda, evidentemente tiene que ser más caro el producto ecológico que el producto convencional, ya que hay más oferta del convencional que el del ecológico. Ahora vamos a hablar de la agricultura de conservación sostenible y de carbono, que lo que se basa es en utilizar cubiertas vegetales que protejan el suelo y se haga también siembra directa, con el fin de capturar CO2 de la atmósfera. Y esto tiene como ventajas pues la reducción de la erosión, que en España es un problema bastante serio, el ahorro de tiempo y dinero, ya que se usan prácticamente poco o nada de productos químicos, se reduce y se absorbe dióxido de carbono, hay mayor biodiversidad y materia orgánica en el suelo y También deciros que este tipo de agricultura, como desventajas que tiene, es que solo se da en terrenos buenos. ¿Por qué? Porque los terrenos malos siguen siendo malos y los terrenos buenos siguen siendo buenos. O sea, lo que hace que la producción sea regular. Y necesitas una maquinaria específica. Ahora vamos a hablar de la agricultura regenerativa que tanto se ha puesto de moda últimamente. Bueno, esta agricultura surgió en torno a los años 80, o sea, después de la agricultura ecológica, pero también lo podríamos ver dentro de la agricultura ecológica. Pero no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque en agricultura ecológica se puede labrar y si se utilizan insecticidas, pero no de síntesis, mientras que en agricultura regenerativa no se usan ningún producto que sea para combatir plagas, solo equilibrio ecológico y además no se labra o se hace un labrado muy poco profundo. Bueno, como podéis ver aquí, esta foto podemos ver la agricultura convencional y en el otro lado la agricultura regenerativa. Como veis, pues las plantas tienen más raíces, el suelo está bien, mientras que en este está erosionado, está árido y aquí hace que haya más humedad, gracias a la materia orgánica. La maquinaria suele ser más chiquitita y aquí no está labrando, aquí está haciendo una cubierta vegetal. Y se usan también animales. Esta es la combinación entre ganadería y agricultura, que las dos cosas pueden convivir a la vez. Y esto requiere como ventajas una mejora de la salud del suelo, que esto repercute en los alimentos, un equilibrio ecológico, un aumento de la producción respecto a la ecológica y a la convencional, se absorbe más dióxido de carbono y se gasta menos, lo cual hace que los precios sean un poco más bajos, pero recordar que si dentro de la agricultura ecológica está la regenerativa, este tipo de agricultura, la verdad es que es una novedad, lo cual acaba de salir a finales de 2023 el sello de agricultura regenerativa, por si lo viste en el mercado. Pero tiene como desventajas este tipo de agricultura el desconocimiento y la cualificación que se necesita y la necesidad de disponer a la vez de ganadería para hacerlo bien. Bueno, y ahora vamos a hablar de la permacultura, que hay gente que lo confunde con la agricultura regenerativa, pero no es lo mismo, porque la permacultura es como una especie de filosofía de la agricultura regenerativa, y esto hace los huertos circulares, estos tan famosillos, y que tiene que ser que la construcción, la educación, el bienestar, la economía y todo esté dentro de esto de la permacultura. Bueno, aquí hago un parón para que veáis que hay un mapa en torno a la agricultura regenerativa, ¿vale? Que como podéis ir, pues podéis ir finca a finca regenerativa y ver pues lo que cultiva, la superficie y si tienen en contacto. Bueno, este mapa lo ha hecho la Asociación de Agricultura Regenerativa de España y Portugal y aquí pues lo tenéis para consultarlo. Hay quien considera que hay unos 3 tipos de agricultura ecológica, la biodinámica, la orgánica y la natural. Bueno, la orgánica es directamente lo mismo que la ecológica, pero digamos que es en inglés, organic, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de la agricultura biodinámica, que lo inventó este señor Rudolf Steiner y en lo que se basa es que las plantas funcionan como un órgano, ¿vale? Y que también les influye los astros y el cosmos. Esto es lo típico que a mí, por ejemplo, me dice mi abuela
de que siembre en menguante o en no sé qué en luna y así saldrán mejores plantas. Bueno, yo esto lo hago, lo de los semilleros y todo esto lo hago cuando puedo. Yo a lo de la luna no le hago mucho caso. Pero bueno, para que lo vamos a hablar de este tipo de agricultura, la natural, que la inventó este señor, un japonés, un agricultor japonés llamado Masanobu Fukuoka. Este señor en lo que se basó es que con unas pelotillas de arcilla metía dentro las semillas y las tiraba por su jardín y entonces salía pues un huerto. Este tipo de agricultura dice que no hay que quitar las malas hierbas y que no hay que quitar, o sea, no hay que podar los árboles. O sea, esto de ahí viene su nombre, natural, dejarlo a salvajado, ¿no? Bueno, yo este tipo de agricultura yo no lo veo muy allá, pero bueno, para que lo sepáis. Bueno, ahora que hemos visto todos los tipos y clasificación completísima de la agricultura, ¿tú cuál crees que es la agricultura más sostenible y mejor para el planeta, para las personas y para la seguridad alimentaria? Déjamelo en comentarios. Y sobre todo suscríbete, dale al like y a todo lo que te he dicho antes. Bueno, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!